Buenas tardes, les damos la bienvenida a la tercera charla abierta de la Diplomatura en Apropiación de Tecnologías para la Comunicación de Organizaciones Sociales. Estamos, bueno, con alguna demora, con algunos problemas técnicos esta vez para comenzar con la charla, pero bueno, acá estamos firmes y siguiendo adelante. Bueno, mi nombre es Mariela Baladrón, soy directora académica de la Diplomatura, y este encuentro justamente es el tercero de una serie de charlas abiertas que venimos haciendo para poder profundizar en algunos de los temas que venimos proponiendo desde la Diplomatura, justamente en abierto, ¿no? con un público que incluye justamente a quienes forman parte de la Diplomatura, docentes, ayudantes, estudiantes, pero también con invitadas, en este caso, que forman parte del panel de hoy, y también para el público en general, para quienes nos puedan estar siguiendo en diferido esta vez, o ir sumándose al Zoom a medida que puedan. Así que bueno, con estas pequeñas contratiempos, pero bueno, acá estamos con este tema que bueno, nos interesa mucho trabajarlo. Justamente al momento de pensar la diplomatura, teníamos la idea de que la perspectiva de género sea transversal, y lo hemos hablado con cada equipo docente, pero al mismo tiempo nos parecía importante que hubiese un espacio específico para trabajar la temática, porque bueno, a veces también nos sucede con esta idea que sabemos que tenemos que trabajar la transversalidad, pero que también es importante darnos espacios concretos para poder conversar qué sucede entre justamente los géneros, las diversidades, las tecnologías, los territorios. Así que bueno, el módulo que trabaja estos temas comienza la semana que viene, y queríamos hacer justamente esta charla como para ir entrando en el tema, con la idea también de un intercambio, de la presentación de experiencias que nos traen las invitadas que tenemos el día de hoy, y también bueno, poder generar un intercambio. La diplomatura, bueno, justamente esta es la primera cohorte, estamos bueno, muy felices de poder llevarla adelante. Es un proyecto de mucho tiempo que bueno, puede, por suerte, consolidar esta propuesta de generar contenidos pensados específicamente para esta diplomatura, que bueno, tienen que ver con lo que el equipo docente venía trabajando previamente, pero bueno, justamente pensar estos temas que trabajamos específicamente para organizaciones y con territorios. Así que es este trabajo que estamos haciendo, y que bueno, como decía, nos pone muy felices. Tiene una perspectiva federal, tanto desde quienes dan clase como desde quienes cursan, perfiles bien distintos, de comunidades indígenas, de cooperativas, de organizaciones de base, medios comunitarios. Quienes cursan vienen desde todos esos lugares. Así que bueno, sin extenderme más en la presentación para poder pasar al panel, antes comparto la palabra con Larisa Kesval. Ella es directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de las Facultades Sociales de la UBA, y también bueno, alguien que empujó mucho y que acompaña este proyecto, y nos va a dar la bienvenida institucional de parte de la facultad. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Gracias, Mariela, y bueno, gracias a las compañeras, a las dos Ana, a Maya, a Tania, a Virginia, a Caro, bueno, por sumarse a esta conversación. Voy a ser muy breve. En primer lugar, quisiera subrayar que esta diplomatura de apropiación de tecnologías para la comunicación de organizaciones sociales es una iniciativa que articulamos, que vamos tramando conjuntamente, bueno, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, y con esto quiero decir el Estado, digamos, lo quiero decir con todas las letras, a través del Ministerio de Desarrollo, la universidad pública, esto es, bueno, nuestra carrera de comunicación, que ha venido empujando desde la Facultad de Ciencias Sociales para generar las condiciones de tal modo de poder albergar esta diplomatura y generarla, y también, por supuesto, los movimientos y las organizaciones sociales, que no son solo destinatarias, digamos, de este conjunto de conocimientos que vamos tramando, sino también copartícipes en este proceso de hechura, y eso nos parece muy, muy relevante. Bueno, las mujeres, las disidencias, los feminismos están invisibilizadas en muchos espacios de la trama social, y yo diría que cuando trabajamos la agenda de las tecnologías, cuando aparte, sobre todo cuando trabajamos la agenda más dura de las tecnologías, en este caso en particular, la pregunta por la tecnología, la pregunta por la conectividad, quizás esa invisibilización
se hace un poco más notable. Del mismo modo, pensamos, bueno, o si partimos de la idea de que nuestra sociedad está, o las relaciones en nuestra sociedad están atravesadas por las desigualdades de géneros, también esto tiene su reverberancia o su forma de expresión en el ámbito de la tecnología, o cuando pensamos las conectividades. Entonces nos parecía desde el inicio muy estratégico generar un conjunto de conocimientos que no están sistematizados, que es difícil de encontrar todos juntos en un libro, en un manual, en una persona o unas personas, sino que creo que vamos construyendo, que vamos procesando en el diálogo entre compañeras que venimos compartiendo esta preocupación y las experiencias y sus sistematizaciones y demás. Así que nada, estamos muy contentas con haber incorporado este módulo. Más allá de esto, de esta idea de transversalización, digamos, de la cual Mariela hablaba, nos parecía muy importante destinar un espacio específico para esto, para la conversación, para la construcción de conocimientos, su sistematización y su puesta en común a partir de un conjunto de clases y de materiales. Así que bueno, la charla forma parte de este diálogo, en este proceso de ir haciendo este conocimiento y de ir visibilizándonos desde nuestras identidades de género y desde desigualdades que esas identidades también tienen implicadas. Así que nada, contenta particularmente con esta conversación y soy todo oídos durante un rato. Gracias a todas y todes. Bueno, por mi parte, como docente a cargo de este módulo, primero quiero agradecer a Mariela porque me convocó y por esta charla en particular. A mí me resultaba muy interesante poder hacerla de este modo, abierta, para poder también mostrar un poco el enfoque que estuvimos pensando y poder además invitar a otras personas a esta conversación y contar experiencias y mostrar por qué nos parecía necesario incluirlo en la diplomatura. Para mí fue una grata experiencia pensarlo, cómo abordarlo además en 2 encuentros, en 2 clases y con un enfoque federal y también con esta mirada desde las organizaciones sociales y desde también cómo se trabaja y cómo atraviesan las tecnologías también a los territorios y a las mujeres y a las diversidades en sus distintos roles. De hecho, esto que quería comentar yo es más que nada para comentar un poco cómo habíamos pensado el módulo, y les voy a dar también después el paso para que hablen ellas, pero la idea era pensar en cómo las tecnologías nos atraviesan a las mujeres y a las diversidades en su amplio espectro, tanto en el rol de personas usuarias como en el rol de personas que podemos producir y desarrollar tecnología y cómo la podemos pensar, cuestionar también y transformar. Es un poco pensar desde esos 2 lugares, que quizás el primero en algún punto puede sonar más pasivo, la palabra usuaria, y sin embargo tiene toda una parte también muy activa, que es desde qué hacemos con eso que se nos entrega, que se desarrolla y que se piensa en otros espacios, en otras latitudes, otras personas con otros géneros, con otros trasfondos socioculturales, educativos, de sus propios entornos. ¿Y qué pasa entonces después? ¿Cuáles son los efectos de eso? Los sesgos que se vuelcan en esas otras herramientas que se desarrollan y cómo además nos van condicionando precisamente estas herramientas que después utilizamos. Y por eso esa siguiente clase, ese siguiente encuentro es más empezar a pensarnos desde, bueno, también podemos pensar y desarrollar y hacer nuevas herramientas con nuevos enfoques, desde nuestras experiencias, no solo como mujeres, sino desde los territorios que cada una cursa, ¿no? A lo largo de su trayectoria, de su vida, y que la puede volcar en nuevas herramientas. Agradezco también a Larisa por dar la posibilidad de crear este espacio dentro de las facultades sociales en la carrera de comunicación, que me parece que es súper necesario. A Ana y a Vir, que fueron mis compañeras, mi coequiper en todos estos meses de pensar todos los contenidos y que me van a estar acompañando en las distintas comisiones
estoy súper contenta, se armó un equipo creo que muy valioso, muy rico. Y a las 4 invitadas, que ahí está también Ana, mi coequiper, pero también está Ana Fuckelman, que ya Vir la va a presentar mejor, pero bueno, como fundadora de una aplicación que es App Lunar, me parece que la experiencia que puede comentar es ejemplificadora de esto que estamos pensando. Maya también Numeroski como científica de datos y en el marco de cooperativas tecnológicas creo que también nos puede mostrar otra forma de trabajar desde otro lugar y más activamente también en esos espacios. Tania Silva desde el colectivo Colab y la forma de generar autonomía en la comunicación de los pueblos, también desde el lugar de mujer, creo que es otra gran experiencia. Y bueno, Ana Müller o Müller, siempre tengo el problema de cómo pronunciarlos, pero estoy diciéndolo bien. Desde la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy y también como integrante de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria Alternativo Popular y desde su rol en la Universidad de Salta y la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias, ella a mí me empapó de un montón de experiencia también en el territorio y un poco nos reíamos pensando en cómo somos las mujeres también a la hora de hacer y de trabajar en el lugar con las tecnologías quizás las más duras, ¿no? Las que uno tiene que agarrar y colocar, antenas, cables, redes, y desde ese lugar que también creo que la experiencia de decir, bueno, no vamos a romper todo si tocamos algo, puede estar bueno pensarnos en esos espacios. Así que, sin decir mucho más, agradezco también a quienes se están sumando a participar, a escuchar y espero que también a aportar o a hacer preguntas a las invitadas. Le cedo la palabra a Vir, que va a estar moderando, y bueno, nuevamente gracias por este espacio. Muchas gracias, Caro. Carolina Martínez de Levi es quien dio esta hermosa presentación de un gran panel que bueno, nos va a estar acompañando en estas horitas, no sé cuánto será, pero vamos a ver cómo lo llevamos adelante. Me gustaría presentar entonces a Ana Fuckelman, quien es nuestra primera invitada. Ana es licenciada en Ciencias de la Comunicación, como decía hace rato Caro. Ella tiene 15 años de experiencia como especialista en educación digital en instituciones educativas como la ORT Argentina, en la Universidad de San Andrés, pero también en proyectos culturales y empresas. Ella fundó Lunar App en el 2016, con la intención de combinar sustentabilidad, feminismo y tecnología para mejorar la vida de las personas menstruantes en la salud, su calidad de vida y planificación familiar. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por compartir con nosotras este espacio. Gracias, Vir. Hola a todos. ¿Se me escucha bien? Sí, genial. Bueno, voy a proceder con esta voz de un poquitito de faringitis. Espero que se entienda. A ver, voy a tratar de cubrir algunos temas. Voy a hablar de un camino que va desde una licenciatura de comunicación en la UBA y mi propio recorrido haciendo apropiación de tecnologías para pasar a ser una productora de tecnología. Voy a hablar un poco también de experiencias de censura, que en estos temas de militancia y de caminar por caminos que no son los de las agendas más corporativas, nos podemos encontrar con algo que es censura o digo, caminos difíciles para hacer llegar nuestros mensajes, nuestros productos o nuestros servicios. Y también voy a hablar un poco de temas de salud y género, tal vez haciendo una pequeña aclaración primero, que es, digamos, la temática en la que nosotros nos especializamos es salud y ciclo para personas con, salud para personas con ciclo menstrual. Y acá a veces hay una cuestión de cierta transferencia de la experiencia que es un poco difícil. Entiendo que todas las personas que tienen cierta sensibilidad al género la escuchan con apertura, ¿no? Es como, claro, esto le pasa a un porcentaje de la población, a mí no me pasa, pero por suerte no tenemos que vivir todo para entender todo, existe la empatía, existe la sensibilización, pero hago un doble clic acá porque es una de esas temáticas donde hay como mucho
hay mucho tabú y hay digamos, un tratamiento y una brecha en el cual tal vez es un poco difícil entender lo profundo que es el tema. Tener un ciclo menstrual y pasarla mal, o tener un ciclo menstrual y no tener plenitud en tu salud. Entonces, acá invito también a las personas que no tengan un ciclo menstrual a escucharlo como con esa curiosidad de, che, ¿qué pasa, no? Con este fenómeno que debiera ser como pim, pam, listo, ¿no? Los productos que necesitas, los controles que necesitas y listo. Pues no, es bastante más complejo, pero lo voy a tratar de hacer, digamos, útil para esta situación. Bueno, la experiencia un poco con App Lunar, entonces, lo que creo que aporta a la cuestión de la apropiación de tecnología, es tal vez desde el recorrido concreto. Yo, como comunicadora social, empecé a trabajar en situaciones de facilitación digital, en situaciones educativas, enseñando un poco a docentes y a coordinadores de áreas a utilizar tecnologías, a ser como usuarios más avanzados y más críticos. Y llegó un momento de la vida, por otras situaciones, en las que me apareció la idea con otra compañera de decir, bueno, hay una herramienta que no existe, y más desde una curiosidad que no existe, digo, hay un enfoque en una herramienta que no existe, que era esta idea de tener una aplicación de ciclo menstrual que se declarara abiertamente feminista, sustentable, y que trajera trajera la interdisciplina, ¿no? Como que lo que notábamos básicamente eran las herramientas típicas que están pensadas por una farmacéutica o que están pensadas por un especialista en fertilidad, o incluso al inicio no entendíamos bien por quién estaban pensadas estas herramientas, y eran todas iguales, todas tenían la misma perspectiva. Bueno, esa fue una luz verde para avanzar, ¿no? Decir lo básico, che, estoy observando algo que no está hecho o que yo no lo encuentro disponible, y que creo que le va a agregar valor, que va a ser digamos, un plus, porque esta información de lo contrario está como dispersa en distintos mundos, hay que atravesar muchas capas para llegar, o lo típico, ¿no? No me lo van a contar en educación sexual en la primaria, no me lo van a contar en el consultorio del doctor. ¿Dónde voy a obtener esta información? Entonces, ahí fue el camino de decir, quiero hacer una aplicación, queremos hacer una aplicación. Bueno, mis aportes acá serían, ¿por qué elegir ese formato? ¿Por qué elegir la aplicación? En ese momento, por suerte, no sabíamos de lo empinado que era el camino, así que arrancamos. En general diría que no se informen mucho de ¿no? Porque en serio que, digamos, hay algo que luego se va dando también. Yo después les contaré brevemente como las alianzas y los pensamientos que surgieron después para sustentar esto de alguna manera, pero en principio era como decían antes, hagámosla, no vamos a romper nada, de última gastaremos un tiempo en hacer un producto tecnológico que no anda muy bien o que no le interesa a nadie y habrá sido una aventura más. Pero sí elegimos la aplicación y no una página web o un canal multimedia. Decidimos, y creo que esto fue un acierto, un formato que le daba como mucho, le daba como cierta, decíamos, pedagogía al tema. Es decir, vos tenés una vivencia diaria y mensual en tu cuerpo, teniendo un ciclo menstrual. Y todos los días estás viviendo cosas y todos los meses estás viviendo cosas. Y decíamos, qué importante tener una herramienta que esté presente y que acompañe estos cambios. Estoy hablando sencillamente de una aplicación que te manda mensajes y que vos le avisás cuando va cambiando tu estado y te personaliza la información en base a eso. A diferencia de una página web donde vos entrás y ves la misma información siempre. Entonces, esta idea de, bueno, es una aplicación porque en este caso tiene que ser una tecnología que acompañe y que personalice el recorrido de la persona, porque creíamos que de esa manera se iba a aprender mucho mejor sobre el ciclo y que iba a tener mucha mayor, digamos, valor de incidir en la propiocepción diaria, semanal de las personas.
En ese sentido, otra cosa interesante fue que para desarrollar la aplicación, como personas sin experiencia, empezamos a preguntarle a distintas agencias, consultoras, cooperativas, y llegamos a una primer cooperativa de desarrollo que fue con la que empezamos el desarrollo, y por supuesto fue un acierto porque dos cosas importantes. Fue fue el primer equipo de personas que nos dijo y nos explicó por qué iban a tomar ciertas decisiones técnicas y qué nos convenía más y qué no. Digamos, esta voluntad de desarrollemos juntos, pensemos, incluso de alfabetización digital, pero en un nivel mucho más profundo, con alguien que era su cliente en ese momento. Y era, no, pará, bajale las expectativas, hace un mínimo producto viable. Todo esto que querés hacer, dividilo en partes. Bueno, estas personas con las que desarrollamos, por ejemplo, hoy en día, están trabajando en el formato de cooperativa, se llaman SUTI, son una cooperativa de desarrollo que también está dentro de FACTIC, que es la otra organización que va a hablar acá. Y eso fue un acierto, es decir, no me quedo con el que me vende un paquete como si yo fuera un cliente corporativo, y el que lee y mide, y sepan que hay muchas personas laburando en tecnología que van a medir cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es de impacto social, van a trabajar de otra manera con vos, con ustedes, te acompañan y te van ayudando a entender un poco más estos lenguajes. Por otro lado, diría que en relación a la censura, la temática, yo hablo muy específicamente del tema salud en este caso. Fue muy importante para nosotros, para hacer una diferencia, investigar un poco qué otras opciones había en el mercado, digamos, qué opciones había para la persona a quien yo le quiero resolver la problemática. Y lo que nos dimos cuenta ahí fue que, claro, en el mundo de la tecnología, digamos, la mayoría de los proyectos son de capital intensivo, o sea, son muy caros y consumen mucho capital. Entonces había que pensar otra estrategia para ir llegando a este objetivo, que nuestra estrategia fue como la de los artistas de internet, ¿no? Tipo, lanzo mi material gratis, lo banco, lo voy financiando de a poquito con un capital semilla de por acá, una alianza con una universidad, y cuando eso va creciendo, luego tengo una masa crítica a la que le di mi servicio gratuitamente, y luego puedo pensar en, bueno, cómo hacer esto sustentable. Porque la verdad es que el otro modelo, el de capital intensivo, el de las corporaciones y tal, es muy caro y en general también se distingue por el tipo de agenda y de valores que tiene. Para ser muy breve, digo, en el tema salud menstrual, lo que es rentable es hablar de fertilidad y de infertilidad. Lo que es rentable es el cuerpo de las personas como cuerpo gestante que va a gestar. Entonces, como ese es el segmento más rentable, las aplicaciones de salud menstrual te hablan de tener hijos o no tenerlos, o te van metiendo esta agenda de que ya cuántos años tenés, ojo con tus óvulos. Esto es en serio, o sea, entonces, claro, para hacer una aplicación de salud menstrual que hablara de otros temas, entendíamos que, bueno, en ese sentido teníamos el camino despejado porque era difícil encontrar en el mercado y hecho por una gran corporación una app que te hablara de vínculos, de sostenibilidad, de sustentabilidad, de qué pasa si no querés gestar, cuál es el valor del ciclo en tu cuerpo. Tiene un valor, aunque no sea para eventualmente tener un hijo, una hija, un hijo. Entonces, empezar a detectar este segmento al que nadie le estaba hablando y nadie le estaba desarrollando un producto tecnológico, fue clave en nuestra experiencia. No me quiero extender mucho en el tiempo, pero bueno, diría que con este combo, más preguntar mucho, pedirle mucho soporte a la comunidad y transparentar lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, al día de hoy les puedo decir que testeamos pidiéndole teléfonos celulares a las personas, diciendo te los devuelvo en un mes, y eso funciona y existe, y porque, digamos, la gente cuando sabe lo que hay detrás, los valores de esa tecnología o de esa comunicación apoyada en tecnología que estás desarrollando, lo valoran y lo apoyan. Así que, bueno, esa sería mi apertura con la experiencia de Applunar.
Gracias, Ana, y qué hermosa experiencia, también muy, muy bueno para pensar las tecnologías desde nosotras, ¿no? Desde quienes están produciendo esa tecnología. Gracias a quienes se están sumando. Recuerden que pueden ir dejando preguntas en la casilla del chat, las vamos a ir retomando después para continuar con esta conversación, que siempre 10, 15 minutos se hacen muy, muy cortitos, y todo es tan interesante para seguir escuchando. Ahora desde todo este equipo queremos presentar a Maya Numerowski. Ella es profesora, casi licenciada en matemáticas de exactas también en la UBA, es científica de datos y responsable del área de vinculación en la cooperativa ERIX. A ella le gusta practicar artes circenses, los podcasts y los gatos. Bienvenida, Maya. Gracias. Bueno, gracias por invitarme. La idea es contar un poco mi experiencia trabajando en tecnología, formando parte de una cooperativa y del espacio feminista intercooperativo de FACTIC. Todo, obviamente, parte de mis vivencias, no vengo a hablarles de un marco teórico específico, desde un libro, sino desde lo que vivo, obviamente desde las lecturas que cada tanto tengo y también desde las experiencias que escucho, ¿no? Como contabas vos, yo estudié matemática y el profesorado, estuve varios años laburando en docencia y después entré a ERIX. Ya el proceso de búsqueda en tecnología fue un reflejo de la falta de diversidad que hay en el rubro, ¿no? O sea, se buscaba gente que hubiese estudiado computación o ingeniería informática, pero matemática no. Por suerte, eso en ERIX no fue así, se le dio mucha bola a lo que son las capacidades más abstractas y la potencialidad de aprendizaje de una persona que capaz hubiese estudiado otra cosa. Esto no lo digo porque quiera halagar a la cooperativa, sino porque pienso que la capacitación a las personas juniors y sin experiencia es un aspecto clave, que después voy a volver a abordar. En general, las mujeres que programamos, como somos una pequeñísima minoría, como se deben imaginar, nos tenemos que adaptar bastante a cierto estilo de personalidad para poder subsistir en este ecosistema. Muchos de los estereotipos del programador tienen algo de cierto, te mueves en un ambiente donde lo más valorado es la racionalidad, no expresar los sentimientos, las debilidades, las dificultades, porque una tiene miedo de ser problemática, digamos, de estar trayendo un asunto donde no lo había, donde estaba supuestamente todo bien. Entonces cuando llegaste hasta acá, como que naturalizaste un montón de cosas. Yo creo que cuando estás en mi posición, al principio, como consecuencia de esa adaptación, tenés una sensación de que está todo bien, que trabajas a la par de tus compañeros, que no hay ningún tipo de desigualdad, pero bueno, eso uno después va viendo que no es tan así. ERIX ya tenía alguna experiencia de vinculación con otras cooperativas, otras organizaciones horizontales, pero no necesariamente plasmadas en un área formal. Una de las características que tienen las cooperativas como organizaciones autogestivas justamente es que no hay una separación entre la producción y la gestión, en cierta manera. Tenemos el concepto de doble rol. Todas las personas programamos, pero al mismo tiempo gestionamos algún área de la empresa. Y cuando yo entré, rápidamente me copé con armar lo que es la participación de ERIX en el sistema cooperativo. Entonces se armó este área y me metí en lo que en ese momento se llamaba la mesa de géneros de FACTIC. Ahí que me encontré con que en varias cooperativas había una realidad que yo solamente había leído en posts de redes sociales o en artículos de Medium, pero yo no había atravesado, que eran situaciones de micromachismos, de desvalorizar el trabajo de las compañeras, de estar mucho tiempo más que sus compañeros varones en escalones salariales más bajos, que se les complique participar en igual grado de las asambleas y de los consejos de administración. Y ahí dije, bueno, ok, no es todo color de rosa, hay cosas para hacer, pero por otro lado, algo que te pasa en este tipo de espacios es que usualmente sos la única mujer, y si hay más mujeres, sos la única o una de las únicas del programa. Entonces puede llegar a ser frustrante porque te das cuenta que lo que falta es diversidad en este tipo de espacios. Y es más frustrante todavía porque te das cuenta que esa homogeneidad viene desde antes, en la universidad, en las carreras de computación e ingeniería. Y todavía peor porque si en realidad las mujeres directamente deciden estudiar otro tipo de carreras, esa desigualdad viene desde antes, en la escolaridad, y decís, ¿qué hago? Y obviamente ni hablemos de las personas travestis y trans, que ya de por sí tienen más negado y restringido el derecho a la educación. Así que en tecnología más todavía.
Entonces, en la mesa de géneros empezamos a tomar diferentes iniciativas. Se elaboró un código de conducta, por ejemplo, para las COPEs y los espacios de la federación. No lo introduje, pero cuando me refiero a FACTIC o la federación es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Ahí está Eric y también está Suti, que es la COPE que armó, de la que hablaba Ana. Bien, armamos también censos con perspectiva de género para la federación. Participamos en el Encuentro Nacional de Mujeres y en el preencuentro de mujeres cooperativistas, en conferencias de tecnología, y también obviamente fue un espacio de contención para las compañeras que estaban teniendo distintas situaciones laborales, ¿no? Ahora, lo que pasó en el 2020. Muchas de las compañeras que habían fundado el espacio renunciaron a sus cooperativas por diferentes situaciones laborales y porque varias consiguieron trabajo en el Ministerio de Género como programadoras. Y después se desató la pandemia. Entonces, como que acá quiero contar un poquitito los desafíos que tiene la construcción de un espacio feminista dentro de una federación de cooperativas, ¿no? ¿Qué pasó? Estas dos cosas desarticularon bastante el espacio porque nos quitó la presencialidad, nos quitó la posibilidad de estar reunidas todas juntas, cada mes en una cooperativa distinta, desayunando, compartiendo, organizándonos, y desarmó todo el proceso que habíamos armado a lo largo de todo el 2019, de poder armar y articular un espacio de militancia con sus grupos de trabajo, su mística, su organización, sus iniciativas, etc. Y algo que nos ayudó es esto que ya sabemos de que la pandemia le pegó distinto a las mujeres. Tuvimos que desarrollar nuestra doble jornada laboral en el mismo lugar físico, bancarnos los tratos pésimos de los clientes, pero sin tener a quien pedirle un hombro, y encima en un contexto que ya de por sí tenía un costo psicológico gigante para todo el mundo. A esta desmotivación se le sumó el hecho de que por algún motivo todas las compañías de FACTIC empezamos a estar cargadísimas de trabajo durante la pandemia. Y esto debería averiguar un poco más profundamente por qué sucedió, pero sé que hubo cuestiones que colaboraron. O sea, hubo COPEs que estaban complicadas económicamente, entonces compañeras que antes programaban 6 horas, ahora programaban 8. Hubo compañías administrativas que se pusieron al hombro, dando una mano en el área comercial. Pero bueno, esto trajo muchas complicaciones a la participación y la continuidad de las iniciativas de la mesa de géneros. Entonces, a comienzos del 2020 decidimos reconfigurarnos, recalcular, volver a arrancar. Entonces, algo que pensamos para el 2021 tiene que ver con aumentar la participación de las mujeres en la federación más allá de la mesa de género. Y yo creo que esto es clave, porque algo que nos pasaba era que muchas de las pibas de las cooperativas solo participaban en la mesa de géneros, pero en realidad donde se corta el bacalao es en otro lado, es en otros espacios como el Consejo de Administración, por ejemplo, ahí se toman las decisiones más importantes. Entonces hicimos un relanzamiento, pasamos a llamarlo Espacio Feminista Intercooperativo, o EFI, y nos pusimos como objetivo que cada una de las compañeras participara de al menos un área de la federación. ¿Qué queremos hacer? Queremos formar referentas, que se animen a dar charlas en diferentes lugares, como por ejemplo este. Queremos que representen a sus cooperativas y a la federación ante el público, que participen de las decisiones, que cuando traemos gente a hablar en alguna de las capacitaciones de FACTIC no sean todos tipos, que cuando se tomen decisiones de asignación de personas a proyectos se haga con perspectiva de género, respetando si la persona tiene gente a cargo, por ejemplo, viendo si las compañías participan todo el tiempo del mismo tipo de proyectos, por ejemplo, o sea, ¿están desarrollando front-end todo el tiempo, por ejemplo, o están realmente metiéndose en las tripas del software, en el backend y en las decisiones de cómo funciona? Yo creo que esto en cierta medida se está empezando a llevar a cabo, muy a poco, obviamente no sucede de un año para el otro, menos en pandemia, sino que es un proceso. Todavía no nos encontramos presencialmente, no nos vemos desde hace casi 2 años, y ya de por sí antes era difícil la participación en un espacio federal como FACTIC, pero muy centrado en Cava, o sea, todas las reuniones físicas siempre fueron en Cava, con las dificultades de la participación vía Meet, cuando todavía las reuniones mixtas eran raras, bueno, eso. Así que tenemos esos desafíos. Tenemos ahora sí compañeras en el consejo que antes no había, tenemos a las compañeras repartidas en diferentes espacios, aunque todavía falta que varias se integren a la federación y todavía no participan. El desafío que tenemos ahora me parece es volver a articular el espacio, que tenga una participación estable,
pero yo creo que la prioridad que las compañías le tienen que dar es secundaria. Pienso, como decía, que lo más importante es que se llenen de pibas los otros espacios de la federación y que el EFI sirva como un lugar donde pensemos políticas en conjunto para esos espacios. Y también podemos tener unas iniciativas concretas que ya pasaron, ya ocurrieron y creo que se pueden repetir, ir a algunas conferencias de tecnología, a hablar sobre cooperativismo y feminismo, repartir volantes contando quiénes somos, pero nada, lo central tiene que pasar en otro lado, y en el EFI acompañar y en cierta forma monitorear, ¿no? Que tengan una cierta articulación. Y después, algo que hablamos con algunas compañeras es que estaría bueno en un futuro hacer énfasis en la capacitación. En varios sentidos. Se puede colaborar con organizaciones tipo Contrata Trans para ofrecer formación en programación en distintos paquetes de software que hacen que las compañías trans tengan más chances de encontrar trabajo. Se pueden armar cursos de oratoria, por ejemplo, dentro de nuestro propio grupo, porque nos pasa que muchas veces nos quejamos de los llamados all-male panels, paneles todos de chabones, pero después a la hora de representar a la federación en los distintos eventos, ninguna se ofrece para participar porque nos anima. Me parece que esto puede hacer una gran diferencia, y por último en la federación podrán tomarse decisiones en caso de que haya compañeras que quieran tomar más roles de voceras, representantes o de gestión en la federación, de descargarlas de proyectos para que puedan hacerlo. Y después, para terminar, en las empresas en particular, en mi cooperativa, ¿qué pienso que podríamos hoy llegar a hacer? La verdad es que yo no estoy tan segura pero bueno, hay algunas cosas. En primer lugar, emparejar licencias por maternidad y paternidad. Se armó en la pandemia una licencia por personas a cargo que fue particularmente útil para las madres y padres de la cooperativa. Creo que es algo que debería replicarse en todas las empresas, porque si bien nosotros no lo planteamos de esta manera, es una medida feminista. Las madres sabemos que sufrieron más que los padres a falta de escolaridad presencial, porque los números muestran que nos cargamos más al hombro las tareas de crianza. Por otro lado, creo que deberíamos hacer más charlas y capacitaciones, porque tenemos compañeros bien intencionados que quizás no comprenden los beneficios que trae la diversidad en una empresa, los números de la desigualdad, los perjuicios de no tener software feminista. Ha pasado que hubo situaciones en las que las compañías tuvieron que bancarse un cliente machirulo en una reunión y nuestros colegas varones no supieron cómo actuar. Son cosas que no se aprenden solas, sino que hay que capacitar, concientizar. Me repasé el tiempo. Cierro con esto. Porque acabo de ver el chat, perdón. Se necesita tener políticas activas en las cooperativas y federaciones y no esperar que las cosas ocurran solas, porque tener un discurso feminista en tu cooperativa no te hace inclusivo de repente. Así que nada, necesitamos fomentar una cultura en la que no necesariamente se valore y se premie quedarse a trabajar hasta tarde, porque esto, si no, la desigualdad en el trabajo doméstico se replica en el trabajo remunerado. Tenemos que preguntarnos si estamos escuchando a todos nuestros colegas por igual, si el feedback que damos a todos nuestros compañeros les da oportunidades de mejorar. Cambiar la homogeneidad en la cultura para cambiarla, que sea más amena para todo el mundo. Hoy la gran mayoría de los que transitan estas empresas son todos hombres blancos heterosexuales de clase media alta con educación superior que estudian una carrera técnica. Eso te da una forma implícita de hacer las cosas, que yo la adopto porque soy una persona muy cuadrada, pero tiene sus desventajas. Así que, bueno, tenía más cosas para decir, pero bueno, me cierro diciendo que poder incluir distintas formas de ser y estar en la tecnología y de hacer tecnología siempre nos va a aportar más. Así que, nada, eso. Muchas gracias, Maya. No hay problema por el tiempo, siempre se nos pasa un poquito. Y gracias por poner también sobre la mesa en la discusión el tema de cómo ocupamos los espacios, desde dónde estamos ocupando los espacios y la necesidad de ocupar esos espacios, que aún así implica una doble y triple carga para mujeres y diversidades que, como vos bien lo dijiste, tiene esa dimensión, que también estamos a cargo de las tareas de crianza, las tareas domésticas, que también llevan mucho tiempo y mucho desgaste físico. Vamos a escuchar ahora a Tania Silva. Tania es una persona. Desde niña le gustaba comprender los sistemas, empezó con la máquina de coser hasta que conoció la computadora. Esa fue su puerta para una profesión que entonces no conocía, la programación. El software libre fue su aliado desde el principio, impulsando sus acciones en esa vida digital. Actualmente hace parte de un colectivo llamado Colab y se involucra en la autonomía de la comunicación de los pueblos. Bienvenida, Tania, y muchas gracias por estar acá hoy.
Muchísimas gracias a tú, Virginia. ¿Sí me escucha? Dale, gracias. Sí, sí, muy bien. Muchísimas gracias. Qué felicidad poder escuchar esas historias y conocer ustedes que desde lo que desde que había hablado de principios acerca de la visibilidad del feminismo y ejemplos y cómo es la sociedad y tener esa posibilidad de estar aquí. Simplemente me alegra muchísimo y gracias por ser ustedes y hacer lo que hacen. Yo estuve un tiempo con personas en 2009. Primero pasó, mira, ¿dónde estoy? Es un territorio, una zona que sí, la conectividad llega muy bien. Y vinimos a hacer un evento aquí, porque en la zona hay una escuela y todo, y invitamos gente desde redes unitarias. Y desde ahí nos una muchacha, Marcela, y su amiga Luisa. Y ellas, viendo aquí, teniendo mucho acceso a internet, porque no tenía muchísimos proveedores de internet, por ejemplo, el señal era poco, caro, y ya tenía aquí en esa zona una red comunitaria que se llama Portal Sin Porteras. Lo que pasa es que hay un cierto desequilibrio en la red comunitaria, donde las tareas eran ejecutadas, no sé, por ejemplo, siempre cuestión técnica de arreglar algo, subir una antena, era un muchacho que lo hacía y organizar, ordenar, no sé, comida, esas otras cuestiones, mujeres, entonces ellas están un poco incomodadas acerca de eso. Y juntas pensamos qué podría ser. Y de eso a tener un círculo de mujeres. Nos encontrábamos a cada mes y 4 horas de conversaciones. Y durante esas conversaciones había una actividad donde nos conectaba el momento de lo que víamos, el estar ahí, en el momento con esas personas. Por ejemplo, un día tuvimos una actividad donde una muchacha caminaba, dividimos las personas en dos, y una guiaba y la otra era conducida. Esa persona que era conducida tenía los ojos cerrados y tenía que confiar en la otra persona porque esa la iba a llevar por ahí y tocar en las cosas y caminar y seguir. O sea, primero empezamos con eso de un sentido de dónde estás, cómo estás. Después empezábamos a platicar un poco, a hablar acerca de tecnología, de qué es una red comunitaria, de qué es hecho una comunitaria, qué es la internet, de cómo participamos nosotras en esa internet. Y era un espacio abierto donde la gente simplemente traía lo que conocía. Y juntas íbamos platicando, hablando acerca de ese tema. Y era un espacio abierto para ellas y sus hijos. Por ejemplo, Maya hablaba acerca de trabajadoras de tecnología en sus casas con sus familias. No es una cosa sencilla eso. Y allá en esos encuentros, los chiquitos eran invitados a participar. Y básicamente eso creó una conexión entre esas mujeres. La red comunitaria cambió el grupo de administración, muchas de ellas hoy están adelante, que es lo que decía también Maya, de las posiciones que ocupamos, pero todavía hay esa cuestión técnica, por ejemplo, de tocar estos equipos, no ha avanzado. Hay cambiado poco,
Algunas mujeres durante el proceso se involucraron, se apropiaron de las computadoras. Por ejemplo, la muchacha Lía, ella es cantora y no hacía las ediciones del audio que cantaba ella, de sus musas. Y en el proceso, uno de los objetivos, mira, solo hacer los encuentros, no sé, estaba un poco abierto. Entonces había un objetivo que fue construir una página con las historias de las mujeres del pueblo. Entonces, parte de las mujeres que estaban en los círculos con nosotras hicieron pues entrevistas con las mujeres en el pueblo, y ellas para construir esa página tenían que criar, o sea, ellas dibujaron el papel, la página web que querían, y lo que iba a tener, si iba a tener una entrevista con audio o video o lo que sea, y ellas tenían que hacer eso. Y, por ejemplo, esa muchacha Lía se apropió muchísimo de esa cuestión de usar esa herramienta para edición del audio. Y no solo eso, otra muchacha que, por ejemplo, tenía que editar las fotos y simplemente logró bajar una aplicación y el teléfono para ir a editar la foto. O sea, generó una cierta aplicación de esas herramientas. Y también hacía mucho el debate acerca de qué es tecnología. Por ejemplo, ¿qué distingue la máquina de coser de la computadora o de los equipamientos que tengo aquí en la cocina? ¿Qué puede ser esa cuestión del miedo de romper, de dañar? No puedo abrir compu, o no solamente eso. Yo creo que un punto que se tocó bien, así, con una cierta frecuencia, la cuestión de los miedos que tenemos. Y también, de cierta manera, la sociedad que de cierta forma nos dibuja. Tenemos nuestra identidad, somos una persona, pero también el entorno de nosotros, nosotros, es algo que no sé. Eso, por ejemplo, estaba picando Maya ahora acerca de la cooperativa y de los accesos. Y si mira los datos, la cantidad de las mujeres, ¿no?, en esas posiciones de trabajo con el digital, las computadoras, que hoy en día se paga muy bien. Y, disculpa, alguien llegó. ¿Cómo abrir esos espacios para que otras personas puedan estar también y hacer parte? Y no sé, nunca vamos a tener igualdad, todo igualito, porque eso es monocultura, eso es que ya tenemos en gran parte de las empresas comerciales que trabajan con la internet. Y cómo abrir esos espacios para otras personas, cómo invitar. Aquí el movimiento sigue despacio. Y hasta pienso, y si pueden hasta ayudarme a cómo, no sé, cómo ayudar de cierta forma. Una cosa que me encantó del proceso es hoy en día el grupo de mujeres no está limitado a la computadora. También se acercaron, están más cercanas una de las otras, están ayudando una a las otras. Firmaron una otra asociación, una persona jurídica aquí en Brasil, para lograr tener acceso a financiamientos financieros que les pueden ayudar a hacer los proyectos, porque también es otra cosa, a veces sin la plata lo hace, con la plata como hace, pero bueno, lo que importa es que es precioso ver esa gente se organizando. Y eso. Agradezco muchísimo todo lo que están haciendo todos ustedes, simplemente de escuchar aquí acá del corazón. Y gracias. Muchas gracias, Tania. Fue un placer escucharte y poner en común también las historias
las formas en que desde los distintos días. Y ¿estamos? Ah, bien, pensé que estaba muteada. Así que Y por muchas un gracias por momentito compartir. te muteaste breve. Ah, bien, bien, bien. Me entró una llamada, perdón. Bueno, decía eso. Muchas gracias, Tania, por compartir las historias también y por la importancia de contar con tu voz y tu experiencia en este panel. Ahora recuerden que pueden ir dejando las preguntas, las vamos a retomar y vamos a volver con estos temas interesantes que nos están trayendo las chicas. Vamos a escuchar a Ana, que admiro un montón, lo tengo que decir públicamente, y la quiero mucho también. Ella nació en Salta, es madre de una niña, es docente e investigadora, es feminista, e integra distintos colectivos que trabajan e investigan la comunicación, pero también las transformaciones en nuestras sociedades. Ella trabaja actualmente en agricultura familiar, en proyectos de intervención territorial desde perspectivas integrales, es integrante de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, también de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular, RICAP, de Argentina, y integra el Instituto de Comunicación, Políticas y Sociedad de la Universidad Nacional de Salta. También es integrante de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias. Bienvenida, Ana, y es un gusto enorme tenerte entre mujeres tan potentes y tan maravillosas. Muchas gracias. Bueno, la admiración es mutua, lo sabés, Virginia, pero el resto no, y quiero que lo sepan. Gran compañera de trabajo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y todos, algunos amigos, compañeros. Sí, hay como, bueno, un montón de digamos, puntos de orígenes o puntos en los cuales uno va construyéndose con otros y otras a lo largo del camino. Y dentro de eso viene cruzada, ¿no? esta cuestión con la conectividad, un poco por ahí viene este lado. En términos generales, mi trabajo como comunicadora social, técnica territorial de agricultura familiar, estuvo siempre vinculada a otras tecnologías de riego, tecnologías de cocina, tecnologías de valor agregado en origen, de producciones desde pimentón a vino, que era bastante más rico que el pimentón, por lo menos en la bodega, a quesos de cabra, digo, a un montón de experiencias con la tecnología que por ahí no tenía tanto que ver con estos soportes comunicativos, ¿no? En términos generales, el laburo en la ruralidad expone o convive permanentemente con una situación de aislamiento que es la que vivimos, digamos, un poco en la pandemia en muchos otros lugares, y reconocimos como posibles aislamientos geográficos, comunicacionales, aislamientos hasta afectivos en muchos términos, ¿no? Con una soledad y una desolación que los espacios de reunión y encuentro son muy importantes, los espacios de empoderamiento de las mujeres también, y en donde eso, la tecnología tiene que ver con la vida cotidiana. Recuerdo algunas veces de haber estado charlando con mujeres en sus cocinas, que es donde mayormente se dan las conversaciones también más íntimas, más, digamos, que tienen otra temporalidad y otra profundidad, hablando de que tenía 3 cocinas distintas, ¿no? La de la garrafa, la hornina, que habían llevado algún proyecto de desarrollo ecológico, intergaláctico, de organismos internacionales, de la mano de técnicos y técnicas muy comprometidas, como somos muchos de nosotros, que apostamos a grandes ideas que están buenísimas y que en un punto pueden mejorar la vida, y otra cocina que era el fuego histórico con el cual se cocinaba a otra escala y en otro volumen, y afuera quedaba, por ejemplo, la cocina solar, que es como una cosa así, una antena gigante que se mete una torta, y bueno, es como, y ver toda esa dimensión tecnológica, ¿no? Y preguntándole, bueno, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta cocinar? Y yo a veces agarro la garrafa, cuando consigo garrafa y tengo la garrafa, y me ahorro la leña, no sé qué, pero hay otras veces que me encanta estar ahí con el fuego, ¿no? Esa posibilidad de elegir qué tecnología no es algo que ocurre con estas tecnologías más mediáticas y comunicativas.
porque efectivamente nos deja fuera por condiciones de generación, nos deja afuera por condiciones de géneros, nos deja afuera por condiciones de saberes y de miedos, efectivamente. Un poco lo que contaba Carolina al principio, cuando nosotros empezamos a meternos a investigar de qué de qué se trataba esto de las redes de conectividad comunitaria, para pensar en complementar las mínimas posibilidades de comunicación que había en zonas rurales del norte argentino. Bueno, empezamos conociendo en un congreso de comunicación experiencias mexicanas, que a su vez fue muy particular porque desde ahí nos invitaron a conocer las argentinas, ¿no? Esa disociación entre lo cerca y lo lejos en función de geografías y recorridos, y un poco azaroso también, un poco afectivo incluso, de cómo llegamos a algunos saberes y algunos caminos que se están transitando. Conocimos las experiencias de México, de redes de telefonía móvil. A nosotros nos parecía muy loco, y digo nosotras porque en general siempre trabajamos en equipo con mujeres, digo, en este caso con Lali Agüero, que es compañera del INTE y con quien veníamos siendo parte de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, acompañando radios comunitarias, indígenas, populares, cooperativas por acá no hay, pero desde la Ley de Servicio de Comunicación esta parte, pero donde sabíamos que siempre la deficiencia de la telecomunicación en las zonas rurales dificulta muchísimo todo, ¿no? Digo, no sé, se puso un poco de moda la necesidad y el derecho a la conectividad para el teletrabajo y la educación, y no me canso de repetir y de poner en discusión lo importante que es la conectividad para la afectividad, digamos, ¿no? Para mantenernos juntos, juntas, para saber cómo estamos, para poder despedirnos de alguien si se enferma, bueno, todo lo que puso en manifiesto la pandemia y el aislamiento, que es una realidad con la que se convive históricamente en la ruralidad, y de la cual muchas veces no tomamos dimensión, ¿no? Digo, recuerdo viviendo en Cache, en los Valles Calchaquíes, las noticias de muerte o de nacimiento por la radiotransmisora, con el cambio y fuera, ¿no? Y ese turno para decirnos y escucharnos, que era raro, digamos, y que con 4 años quedó muy fijado en la memoria, y que es muy loco cómo en la pandemia un poco pasó eso, digo, cuando nuestras hijas quedaron en aislamiento en la casa de sus padres, o nuestros parientes quedaron lejos, o lo que sea, el único modo que teníamos para estar cerca era ¿no? O sea, no en estos cuadrados, lo que sea de eso. Y la tecnología es tan desigual, tan injusta y tan sectaria, que por ejemplo el teléfono fijo nunca jamás llegó, se está retirando del mundo, y a un montón de lugares nunca llegó como un derecho necesario, esencial, humano. Digo, la comunicación es parte de un derecho que va mucho más allá de estrictamente los modos en que podemos ejercerlo, ¿no? Con qué tipo de fines, sin fines de lucro, sin fines, por medios informativos, por medios de expresión. Digo, esto como lo vincular, lo estrictamente relacional, es parte de la comunicación como un derecho. Y eso es un poco lo que quedó en evidencia en la pandemia, en donde pareció que lo único justo para lo que se necesitaba esto, digamos, la conectividad, era para responder esa obligación de la educación y el trabajo, ¿no? Y en parte nuestro, digamos, vínculo y la necesidad de sentirnos cerca y querernos y cuidarnos y decirnos que nos estamos extrañando, pasó a un plano que es irrisorio, digo. Y desde ahí también lo pienso desde las lógicas feministas, digo, el pensar el cuidado en vez de la obligación y el deber de la productividad en el sistema capitalista patriarcal. ¡Ay, frenemos! ¿No? Como, por favor, digamos, la única manera de justificar que necesitamos una pantalla es para producir. O sea, paren. Estamos todos viendo cómo resolvemos esto y cómo nos sentimos un poco menos solos y solas. Y eso no entró casi en categoría. Dicho esto, dentro de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, veníamos tratando de conocer de qué se trata la conectividad y de romper el miedo a los aparatos, las antenas, las grandes empresas de telecomunicaciones, las legislaciones alrededor.
y con muchas dificultades, muchísimas y muchísimos miedo, empezamos a indagar y a juntarnos desde lo que nosotros sabíamos hacer, que era conectar con otras organizaciones, en términos generales, indígenas o de agricultores y agricultoras familiares. Y en eso empezamos un par de proyectos pilotos de conectividad, acá, que seguimos como tratando de sortear con dificultades geográficas, los árboles que son preciosos generan mucha interferencia, la mayoría de nosotras no conocemos, digamos, de la parte técnica, entonces el proceso de aprendizaje es colectivo y es, digamos, complementario. Sin embargo, las comunidades creen que porque somos licenciadas en lo que sea, porque no importa de que seamos licenciadas o ingeniera, que es como siempre nos dicen, si vamos a campo, tenemos que saber de eso, y muchas veces no sabemos, y el proceso de aprendizaje es colectivo. Y a su vez en eso también traccionar para que las mujeres en esos territorios puedan acercarse sin tanto miedo, digo, romper las barreras de las que hablaban las compañeras también hace un rato. Me parece que los aprendizajes son un montón, queda poquito tiempo, hay mucho para pensar, pero en eso me parece crucial esto, volver a poner en cuestión para qué queremos estar comunicados, cuáles son los soportes que tenemos hoy, cuáles nos dejan adentro y afuera, poder elegir estar adentro y afuera, dentro de este gran universo de las telecomunicaciones, y a su vez eso, tomar la rienda de lo que podamos y tejer las redes necesarias para que podamos intervenir también en eso, que es otro territorio tremendamente desigual, tremendamente con perspectivas que muchas veces nos dejan afuera, hasta de la propia digamos, experiencia de usuarias, ¿no? ¿Qué nos está pasando con esto? Solo puedo prender y apagar, que es como nuestra gran manera de resolverlo casi todo. Bueno, nada, ahí ya se me fue el tiempo, me quedan 2 minutos, estoy justo en los 2 minutos según mi reloj, pero bueno, la experiencia en el norte argentino está andando, no es exitosa, tiene un montón de dificultades, casi nada de lo que hacemos es exitoso, pero sí es muy perseverante y muy amoroso, y con tejidos vinculares muy interesantes, que no solo nos hacen bien con otros territorios, sino también nos van como conformando, enseñando, conteniendo, a nosotras como integrantes, y nosotros que hay varios compañeros. Y me parece que eso también es interesante, ¿no? Porque el modelo del éxito es tremendamente frustrante, ¿no? Porque si hay 2 antenas que no llegan a tener señal porque hay un arbolito, y tenemos que poder, digamos, transitar la frustración y ver qué otras alternativas tenemos, y que eso sea parte de un aprendizaje incluso. Así que en esa estamos, más o menos. Muchas gracias, Ana. En ese estamos más o menos. Es una celebración muy grande estar juntas, estar acá en este panel, escuchando las distintas experiencias, que también nos llevan de a poquito a poner un pie, un ojo o un oído en estos otros territorios, ¿no? Escuchando otras historias, escuchando otros espacios que también están transitando estas frustraciones, están transitando distintos modos de hacer y de participar de la tecnología, de los procesos de tecnología. Así que gracias, Ana, por también poner sobre la mesa los espacios, el espacio de la ruralidad, de la periurbanidad, que también gestionan tecnología desde otro lugar. Y es súper interesante. Bueno, si quieren, les agradecemos a las 4 por estar acá hoy. Ahí vi que empezamos con una pregunta, no sé si las chicas me quieren ayudar a leerlas, a ponerlas en común para empezar a conversar sobre todo esto. Hola Virgi, muy buenas tardes a todos. Hacemos la pregunta entonces de Ceci Aguilar para Ana Fuckelman. ¿Qué crees que te hubiera venido bien saber antes de lanzarte a crear una app? Genial. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo antes contaba que lo que me vino bien no saber, que lo digo en chiste, pero en serio, como es empinado, es largo, ahora lo reformulo como para lo que sí me parece constructivo. Por un lado, el hecho de entender que tal vez si vas a crear una aplicación, tenés que poder dialogar con especialistas en distintos temas, y que no importa que no sepas bien de todos los temas, tal vez es medio obvio lo que estoy diciendo, pero digo, poder charlar con una diseñadora, un diseñador, poder charlar con un programador, poder repreguntar
Y creo que acá fue clave, no lo supe, pero luego lo empecé a aprender, saber hacer las preguntas como funcionales, representando a el beneficiario, la beneficiaria, el usuario, digamos, es como, no entiendo lo que me estás diciendo de las 3.000 millones de opciones que tenés para programar el backend, pero contame, ¿cómo va a resultar esto de rápido, de difícil, lo va a entender la persona que está del otro lado? ¿En cuántas vueltas lo vamos a tener que mejorar? ¿Qué mantenimiento? Bueno, esas preguntas que, digo, como licenciada en comunicación de la UBA, no, en mi práctica, en mis estudios, no las tuve que hacer nunca. Y después fue muy útil aprender a hacer esas preguntas sin miedo a decir, literalmente no conozco 9 de las palabras que me estás diciendo, pero dale, voy a repreguntar porque vamos a llegar al punto en el que se tocan, digamos, nuestra producción. Después, tal vez algo en relación a los modelos de sostenibilidad de las aplicaciones, que como decía antes son rápidas, son como caras en el sentido de que la tecnología avanza mucho y lo que vos desarrollaste hace un año, pues ahora quedó desactualizado y anda mal. Entonces, importante considerar la cuestión de cómo lo vas a financiar o qué alianzas o aliades podés tener a nivel técnico para que esto después no se vuelva algo muy difícil de mantener hasta que encuentres la manera, ¿no?, de que esa aplicación tenga algún tipo de sustentabilidad, en el sentido de que alguien pague por ella o que tengas fondos por el impacto que está teniendo. Digamos, asumir eso también, esa dimensión de lo económico. Gracias, Ana. Gracias. Perdón que meta la cuchara, me hizo acordar, nosotros con la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy desarrollamos una app que todavía no podemos resolver y ya quedó desactualizadísima. Y llevamos 3 años, era un banco de contenidos para que las radios comunitarias populares alternativas puedan subir y descargar contenidos, Comunica Territorio se llama, pero claro, ya de por sí, o sea, en medio aparecía Spotify, aparecieron todos los podcasts, o sea, es como que, ¿y ahora qué hacemos con esto? Le metimos 3 años, algo que no sabíamos, que fue un esfuerzo enorme de juntar 7 pesos en cada cosa, y no podemos tampoco soltarlas, porque nos da mucha pena soltar algo que todavía no pudimos poner en funcionamiento. Sí, es raro, y está bueno esto, hay cosas que no hay que saber. Hay que transitar, hay que experimentar, porque si no, no lo vas a hacer. Es así. Bueno, lo que sabemos ya sabemos que también nos limita, ¿no? Así que poner en lugar de la sorpresa está bien. Bueno, yo una cosita breve que quería decir, que bueno, fue un placer escucharlas a las 4 y desde estos distintos lugares que vienen llevando adelante sus trabajos, sus trayectorias, sus experiencias, tanto en el mundo más de la programación, por un lado, que nos interesaba mucho desde la producción de tecnología, y también desde los propios territorios, pensar la apropiación en las comunidades de la tecnología, que un poco esa fue la idea del armado del panel, ¿no? Y ahí lo que las escuchaba bastante y les quería preguntar, como que un tema en común que veo que varios, no uno, pero varios de los temas en común que iban atravesando, uno era el del miedo, ¿no? Porque la escuchaba, por ejemplo, a Tania cuando decía, bueno, el miedo a tocar los dispositivos, a ver si rompo algo, o yo me meto hasta acá, esto es tema de los hombres, digamos. Y también respecto a lo que decía Maya, ¿no? A veces a ocupar espacios donde a veces es también un desafío ocupar esos espacios, ¿no? Por esto que, bueno, si vamos a ser oradoras me da miedo, o a veces, yo lo he escuchado de colegas periodistas que a veces quieren buscar una mujer para algún tema, y si la mujer no sabe mucho de ese tema, no, y terminan siempre hablando los hombres porque se mandan, digamos. Como bueno, hasta dónde, digamos, cómo hacemos para perder esos miedos, y al mismo tiempo, o cómo ustedes lo están pensando o transitando, ¿no?
para no copiar un modelo que no queremos reproducir, ¿no? Porque un poco las preguntas que nos venimos haciendo en este módulo es, bueno, nos interesa obviamente ir hacia un camino de la igualdad, pero de la transformación, porque no queremos ser iguales pisando cabezas o reproduciendo esto que ustedes también decían, quedarse fuera de hora, bueno, las lógicas instituidas del el éxito que también mencionaba Ana, ¿no? Como, bueno, ¿cómo queremos ser exitosas? ¿Qué éxito buscamos, no? Cuando tenemos justamente, como en el caso de todas ustedes, otros fines o no estamos persiguiendo esa zanahoria, digamos, socialmente instituida. Entonces, les quería preguntar, o si podían contar un poco más respecto de estas situaciones donde van viendo los miedos, cómo se me ocurre lo colectivo, que es algo que también viene apareciendo, pero bueno, si nos pueden contar un poco más en sus distintas experiencias y trayectorias, cómo vienen trabajando con esos miedos que aparece como algo recurrente, ¿no? Bueno, una pregunta para todas. Perdón, y sumo acá que en el chat también sobre el miedo, ¿cuánto de este miedo es aprendido? También sumo. Bien, gracias. Si quieren arranco, ¿se me escucha? Justo las partes Sí. o sea, creo que la pregunta viene bastante al caso porque tiene que ver con algunas de las cosas que dejé afuera de lo que quería decir. Yo lidio con eso todos los días, es verdad. Porque aunque no parezca, mis miedos van por el lado capaz de la parte técnica, de la parte de programación, esas inseguridades, porque la gran mayoría de mis compañeros estudiaron, y lo digo con O a propósito, mis compañeros estudiaron computación y yo no. Y entonces como que ellos te dicen, no, bueno, pero vos estudiaste matemáticas, sos re capaz, pero viste, como que es como que tenés como una sensación de inferioridad constantemente, que ellos no te la hacen sentir, pero vos la tenés, como si no debieras estar ahí. Un síndrome del impostor constante. Y creo que tiene que ver con qué tipos de personalidades la sociedad premia para liderar los espacios. No es que explícitamente yo quiero que Juan Martín me lidere mi equipo y Maya o Ana no, sino que te van a decir que Juan o Martín hablan mejor, que son más contundentes en su relación con el cliente, que expresan capaz de otras maneras sus ideas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se trata capaz de desnaturalizar los estilos de liderazgo que tomamos como los mejores o como los más válidos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un curso con otra cooperativa, una cooperativa de Estados Unidos, que lo que ofrece es un curso de liderazgo cooperativo, con el objetivo de cambiar el estilo de liderazgo y agarrar y decir, si venimos haciendo las cosas tal como lo estamos haciendo y lideramos como venimos liderando, en nuestras organizaciones siempre van a primar la gente que sea menos tímida, la gente que no tenga miedo de expresar sus opiniones, y eso en general tiende a perpetuar desigualdades de género, de raza, de clase, etcétera, etcétera. Entonces, te explican ciertos mecanismos para poder facilitar y para poder liderar en reuniones de cooperativas, ONGs, organizaciones sociales, etcétera, como para poder para poder politizar el estilo de facilitación y liderazgo y poder darle el mismo espacio a todo el mundo. Entonces me parece que va por ese lado, va por el lado de no decir como los hombres tienen como que no es que la gente agarra y decide darle el privilegio a los hombres, sino que hay ciertos rasgos de personalidad que terminan siendo, que terminan siendo privilegiados por bueno, nada, eso. Sí, yo meto la cuchara ahí. Yo estaba leyendo el chat. El miedo es para todos y todas y todes. El miedo no es solamente una cuestión aprendida y digo, eso me parece súper interesante el aporte de Maya, porque efectivamente, ¿qué se premia? ¿A qué están acostumbrados? Y acostumbradas a que termine. Tengo mi hija que está como que entra y sale, entra y sale.
de lo más interactivo. Pero sí me parece también importante entender que el miedo es como es una emoción no aprendida, es una emoción mamífera, digamos, ¿no? O sea, nos conecta con el mundo animal completo. Todo ser vivo tiene miedo, digamos. Digo, eso es así, es lo que nos hace iguales a cualquier otro animal. El miedo nos pone en alerta, genera cuestiones también muy positivas para cuidarnos. Sin embargo, muchas veces también puede paralizarnos. Me parece que una de las estrategias por ahí que encontramos fue colectivizar los miedos, ¿no? Eso, sacarlos, porque efectivamente esto del síndrome de la impostora permanente me parece que nos pasa a todas, no importa ni los currículums, ni lo que sepamos, ni la contundencia con que hablemos, ni si somos amables, si somos más, digamos, hablamos más fuerte, más bajito, más amorosa, ¿no? Porque también hay una cosa ahí de cómo tenés que tratar al mundo, si sos mujer, para ser escuchada. Pero el colectivizar los miedos me parece que es una manera también de hacernos cargo de esa falta de certeza, y aprender a convivir con la falta de certeza. Es un mundo en donde, en la academia hay que ser especialista de lo más, del micro saber, tenés que ser hiper especialista. Después de todo el mundo puede ser que no sepas nada, pero si de eso sos súper experta o experto, pareciera ser que podés dar todas las respuestas. Y tampoco es así, porque también la vida social es tremendamente vincular, con áreas, con saberes, con temáticas, nos vamos como desplazando en un montón de territorios, en roles, en funciones. Para mí, colectivizar los miedos es una manera también de repartir las responsabilidades, de enunciar lo que está pasando y además aprender a convivir con las limitaciones y con lo que vamos pudiendo construir juntos y juntas. Me parece que eso es clave también en este camino. No creo que dejemos de tener miedo, y me parece que sería efectivamente un error ser especialistas para poder dar las respuestas que se esperan de nosotros. Sería perder esa batalla de la que hablaba Mari. Me parece que claramente no va por ahí, sino por construir otras maneras de construir el saber compartido y de ir innovando entre todos y todas, rompiendo la lógica esto de las personalidades que se premian y del modelo del éxito como el único que garantiza que podemos opinar, decir, enunciar lo que queremos, lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Un poco va por ahí. Buenas, no sé si puedo intervenir, ¿se escucha? Sí, adelante, te escuchamos bien. Y no se me ve muy bien porque justo estoy al frente de una ventana que tiene muchas luces. No, yo quería comentar en función a esto último que estuvo diciendo Ana y a partir de otras intervenciones. Bueno, mi nombre es Florencia Tolaba, soy compañera en la cátedra también con Ana, de Salta, acá en la Universidad Nacional de Salta, y pensaba como digamos, qué cosas cruzaban o qué cuestiones en común había en las distintas experiencias que fueron abordando hoy en la tarde. Y pensaba esto, ¿no? De que siempre, digamos, pensar desde la perspectiva de género en intersección con otras variables, ¿no? Como la ruralidad, las etnias, la clase, persigue, digamos, al igual que el feminismo, la justicia social, ¿no? En definitiva es eso, digamos, lo que perseguimos, digamos, desde el derecho a la comunicación, en sus distintas variables, con los distintos territorios que han ido abordando, ¿no? el día de hoy y el día en esta tarde. Pero pensaba en esto, ¿no? Me preguntaba también cuál es el propósito de observar, cuál es el propósito de trabajar atravesados y atravesadas con esta perspectiva de género, ¿no? No es en sí mismo un análisis que se agote ahí, sino que siempre es en función de esa justicia social transfeminista, ¿no? Me parece siempre importante volver a ese cruce interseccional, porque cuando estamos trabajando en territorio, no vivimos
no tenemos diferentes vidas, digamos, para vivir injusticias de clase por un lado, injusticias de género por el otro. Se vive todo eso junto, ¿no? Se vive todo eso junto y atraviesa a los actores con los que trabajamos y nos atraviesa a nosotras mismas también, como esas sujetas también que nos hacemos en esa práctica de la comunicación. También somos esas sujetas que, como decía hace rato Ana, sienten, nos atraviesan un montón de sentimientos y emociones, y que muchas veces no solo venimos a proponer y a discutir temas en los que nos podrían encasillar, ¿no?, a las feministas, va mucho más allá de eso, me parece, y me atrae un poco eso, ¿no?, esa pregunta de en función de qué estamos llevando adelante estas prácticas, volver a preguntarnos eso, volver a pensar en este enclave interseccional en el que nos va mostrando un poco de el camino, el feminismo, ¿no?, de pensar en función de qué y desde qué lugar también lo estamos diciendo. Así que bueno, nada, simplemente eso. Gracias, Flor, y aprovechamos a saludar, bueno, se tuvo que retirar Larisa en un momento, y ahora Ana, les dejamos un saludo muy grande también en esta grabación que va a quedar subida a YouTube después, y les agradecemos. Siempre, si tienen más preguntas, pueden abrir el micrófono, algunos comentarios, algunos aportes que quieran hacer, siempre pueden abrir en este momento el micrófono o escribirlo en el chat y los vamos a leer y vamos a seguir compartiendo. Yo en realidad quería hacer una pregunta, si se puede, Vir. Sí, por supuesto. Gracias, Caro. Un poco retomo algo que mencionó Maya en su exposición cuando se refería hacía como una especie de viaje hacia el pasado, de cómo las diferencias o las desigualdades que se iban encontrando en el ámbito ya laboral, yendo un poquito para atrás, las encontraban en el ámbito educativo, digamos, superior, ¿no?, en las universidades, pero yendo un poco más hacia atrás, ella planteaba, bueno, pero para elegir esas carreras antes tuvo que haber pasado por otras instancias educativas, y me interesaba quizás un poco, no sé si preguntar por las experiencias propias o por los conocimientos que tengan sobre qué ven en la educación de aquellas mujeres o también digo diversidades o disidencias que hoy están en la etapa de esa escolarización previa a llegar a una universidad, digamos, en cuanto, no solo en el ámbito educativo, sino también en los discursos sociales, en lo que puede llegar a circular como en los discursos de los medios de comunicación que llegan a estas niñas o adolescentes, porque digo, uno también lo piensa como espacios de formación desde otro lugar, ¿no?, los espacios de formación informales, los ejemplos, los roles de mujeres, qué roles ocupan, ¿no?, esta cosa aspiracional cuando uno era chica y bueno, yo quiero ser como tal, qué cosa hoy se ve, qué cosas aprenden y cómo son educadas desde otros espacios, además del educativo, para ver si quizás ven, observan, si se están pensando nuevos roles, nuevos ejemplos para formar nuevas mujeres, nuevas niñas y adolescentes que puedan por lo menos pensarlo como una opción, no necesariamente que tengan que ir, ¿no?, así como caballo con anteojera, digamos, que vayan directo, sino por lo menos que lo vean como una opción, o si creen que todavía falta mucho en esos espacios para transformar esa parte educativa. Es una pregunta abierta a la que quiera responder. No sé, hay mucho laburo para hacer ahí, me parece. O sea, algo que se ve en distintos estudios es que el interés por las carreras por ejemplo, de computación, está muy influido por el hecho de si te gustan los videojuegos cuando sos más chico, más chica.
Y eso se ve desde los años 80 hasta ahora constantemente. Y te pasa mucho que los videojuegos están bastante direccionados hacia un público muy masculino. Entonces la socialización y el juego en la infancia influye un montonazo. Entonces ahí tenés una punta. Después nada, algo que ya conocemos, las publicidades y todas esas cosas, son artefactos en general destinados también a los varones. Como que ya desde el momento en el que las computadoras personales empezaron a existir en los hogares, se ponían en el cuarto del hijo varón, y establecía una relación de aprendiz con el padre y no con la madre. Entonces, como que yo siento, por eso yo resaltaba que capaz que era medio frustrante, porque tenés como mucho trabajo para hacer hacia atrás. Así que me parece que va un poco por ese lado, porque en general cuando decís cómo tratamos este tema en la universidad, sí hay mucho para hacer del estilo de, por ejemplo, te pasa mucho que en la facultad sos la que escribe los informes y el pibe el que programa, sos la única piba en el equipo de trabajos prácticos, entonces te pasa mucho que te eligen para el grupo de trabajos prácticos porque te quieren levantar y no porque quieren programar con vos. Entonces hay muchas cosas para cambiar con respecto a la desigualdad de género en los tratos en la universidad y en las empresas, de cambiar la cultura, pero también el tipo de consumos me parece que tienen que ser más dirigidos de manera neutral en cierta manera o para todos y todes desde antes. No sé, no tengo ni idea de cómo se resuelve, pero ahí pueden ser algunas puntas. Gracias, Maya. No sé si alguien más quiere compartir, responder esta pregunta, esta idea. Yo meto la cuchara porque así, pero nada, me parece que hay para hacer en todos lados, en todos los rincones y en todas las generaciones, hay un montón para, no sé si es desarmar, pero sí reinventar seguro. Para donde miremos, digamos, es que atraviesa desde lo más íntimo a las instituciones. Es larguísimo el camino, digo, nos cruza desde lo afectivo a lo laboral, a lo personal, a lo corporal, a esto de las interacciones grupales, a los campos de saber, a cómo ser y estar en el mundo. Entonces, me parece que tenemos para ser dulce por largo rato. Sí tengo la sensación de que están pasando cosas, ¿no? No es solo una enunciación de lo que debería cambiar. No, hay cosas que se están cambiando. Claro, la escala es muy desigual, como absolutamente todo, pero también me parece que es una de las grandes revoluciones que se están dando en la sociedad que compartimos, digamos, en este tiempo, en este universo tan mezclado, y que eso hay que tenerlo muy claro, dentro de un mundo que prometió múltiples tipos de revoluciones, claramente la que se está haciendo es esta, y que va desde lo más íntimo y cotidiano, con todas las frustraciones que eso significa, ¿no? Cada vez que hay que, no sé, desde lo sexoafectivo hasta lo laboral, pero yo creo que hay mucho que estamos haciendo. Creo que eso hay que tenerlo muy claro, y que está bueno y digamos, que está pasando, lo estamos haciendo. No es un diagnóstico, es investigación, acción claramente, digamos, ¿no? Ahí. Yo también quiero avisar que en un ratito me tengo que ir a jugar al fútbol, así que también me voy a tener que ir. Gracias, Ana. Gracias, Maya. Gracias, Tania, también. Y a la otra Ana, que se tuvo que retirar. Son experiencias tremendamente enriquecedoras para seguir pensando las tecnologías, para seguir construyendo esto, porque es cierto, Ana, lo estamos haciendo, estamos acá por algo y no es coincidencia, no es casualidad que una diplomatura abra el espacio para encontrarnos, para continuar conversando y también ir rompiendo un poco esos medios o reconocerlos como parte de este aprendizaje, que es lo que estuvimos conversando.
Yo no sé si le paso la palabra a Mariela, no sé cómo estamos de tiempo, ella que nos diga, que nos oriente cómo ir cerrando esta charla abierta, o casi abierta. Sí, queríamos hacer una charla abierta y fue una charla un poco más restringida de lo que queríamos, pero bueno, el video va a estar circulando y sí, ya estamos como con la media hora que nos desfasamos, así que vamos a ir cerrando. Obviamente si alguien quiere hacer una última pregunta o alguna de las invitadas quiere agregar algo, el micrófono por supuesto que está abierto. Pero bueno, por mi parte quería agradecerles muchísimo a todas por participar hoy, bueno, a Regina, a Lara también, además de, bueno, por supuesto a las dos Anas, a Maya, a Tania, por estar charlando hoy, a Caro, a Ana y a Vir también por su doble rol de docentes de la diplomatura y en el día de hoy acompañando el panel y la moderación. Porque bueno, ese es un pasito más en esta construcción que estamos dando, cada una en los espacios que ocupamos, y bueno, creo que un poco el espíritu que nos propusimos al pensar esta diplomatura tenía justamente que ver con esta idea de construir saberes que consideramos que no están en un lugar o en una persona, y que justamente no es que desde la universidad le íbamos a enseñar algo a alguien, sino que queríamos abrir un espacio justamente donde se puedan ir construyendo esos conocimientos entre las organizaciones, entre quienes cursan y este equipo docente que armamos, que es en el camino que estamos. Y bueno, creemos y esperamos que esa forma de construcción que estamos aprendiendo sobre la marcha se aplica también a estas discusiones y a estas problemáticas, justamente de pensar en la perspectiva de género con las tecnologías, ¿no? Creo que cuando hablábamos de pensarla transversalmente, interseccionalmente, también tenía que ver con todos estos espacios y estas cuestiones que se discutieron hoy. Así que bueno, muy feliz de contar con este panel, de haberlas escuchado, porque bueno, seguimos aprendiendo mucho y creo que bueno, lo central es justamente pensar en esta manera de construir colectivamente, donde no dejamos por fuera de ninguna manera lo racional u otras cuestiones, sino que también le encontramos o le damos espacio justamente a los vínculos, al relacional, al cuidado, como una forma de construcción que nos parece que hay que ir por ahí, digamos, de alguna manera. Así que bueno, muy agradecida con todas, con quienes nos acompañan hoy también en este panel un poco ampliado, en lugar de ser una transmisión. Y bueno, si quiere agregar algo, Caro, para cerrar también, te paso la palabra. No, bueno, en principio gracias nuevamente a todas las expositoras en esta charla. Pido disculpas por el trasfondo de la familia que está acá. Ya estamos en el horario prime time. Y bueno, estoy contenta con el resultado de la charla. Uno nunca sabe, digamos, del todo cómo puede llegar a resultar, porque cuando hay que exponer, a veces hay tantos intereses y tantas problemáticas que uno tiene atravesadas que pueden dispararse un montón de escenarios posibles de conversación. Y realmente yo me voy con un montón de cuestiones que las tengo pensadas desde un lugar mucho más teórico, como en un momento lo planteaba Maya a la inversa, y me voy con ejemplos concretos de algunos temas que uno puede llegar a observar y a estudiar, y que ver que efectivamente pasan así y cómo se están atravesando, me parece que también puede ser un gran ejemplo para aquellas personas que quieran involucrarse más, apropiarse de las tecnologías y quizás tengan este miedo del que hablábamos, que puede ser un miedo infundado o no. Digo, somos personas, tenemos temores, y el tema es si ese temor nos paraliza y nos dice, bueno, por acá no hay que ir, o si vamos para adelante y decimos, bueno, ok, vamos con miedo igual, ¿no? Porque digo, no es que uno a veces lo hace sin miedo, lo haces con miedo, como la paternidad, que algunas me entenderán. Así que bueno, nada, les agradezco nuevamente, porque para mí también fue una clase para mí de aprendizaje, y nada, está buenísimo que esto después quede registrado y probablemente pueda ser insumo para otros encuentros y otras reflexiones. Así que nuevamente gracias, y a María también por la oportunidad de esto.
Nos despedimos. Un aplauso. Eso. Un aplauso, un aplauso. Muy interesante todo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, un placer. Gracias. Gracias, compañeras. Un placer. Chau, chau. Buenísimo. Chao. Gracias.